En uno de los bancos de Londres se estaba llevando a cabo un robo, pero nadie en la policía sabía en cuál. Los agentes, que habían recibido la orden de revisar todos los bancos de la zona, llegaron al Lloyds Bank ubicado en Baker Street, bajaron hasta la puerta de la bóveda y quisieron comprobar si todo estaba en orden dentro. En el interior, los ladrones permanecían inmóviles, conteniendo la respiración. Ya habían sido advertidos por radio de que la policía estaba a punto de llegar, pero era demasiado tarde para retirarse. Solo una puerta metálica separaba a los policías de los ladrones. La banda de Anthony Gavin nunca había estado tan cerca del fracaso. El Baker Street Robbery es uno de los robos más famosos de la historia, que dio origen a múltiples imitaciones y a misteriosas teorías de conspiración. Los ladrones planearon todo hasta el último detalle y emplearon un método único, jamás utilizado antes para robar un banco. Y aún así, un robo que debía ser impecable en todos los sentidos no logró ser perfecto por una serie de factores. Pero, ¿por qué? El fotógrafo Anthony Gavin, de 38 años, con amplias conexiones en el mundo criminal londinense, siempre había soñado con ejecutar un gran golpe. Fuerte y atlético, vivía razonablemente bien y no necesitaba desesperadamente el dinero, pero un golpe grande podía proporcionarle una fortuna que le permitiría vivir como deseaba, sin volver a fotografiar otra boda o evento más, de los cientos que ya había en su portafolio. La idea de robar un banco siempre lo había atraído, y empezó a trabajar en serio sobre ella en 1970. Antes de dedicarse a la fotografía, Gavin había sido instructor físico en el ejército británico, sabía controlarse y tenía una autodisciplina de hierro. Pero en sus planes jamás figuró un robo a la fuerza, irrumpiendo en un banco, gritando, amenazando al personal y tratando luego de escapar corriendo. Astuto y experimentado, Gavin creía que podía hacerlo de una forma mucho más sofisticada. Tenía muchas ideas en mente, pero la principal la tomó del relato de Arthur Conan Doyle The Red-Headed League, donde los ladrones planeaban robar un banco excavando un túnel desde el sótano de un edificio vecino hasta la bóveda. En la historia, los ladrones lograron entrar, pero allí los esperaba Sherlock Holmes. Posiblemente también lo influyó la comedia Larceny, Inc. 1942, cuyo argumento mostraba un robo casi idéntico. Era un plan difícil, pero le encantó a Gavin. Si se ejecutaba a la perfección, podía funcionar. Sin embargo, él solo no tenía ninguna posibilidad, necesitaba gente hábil y de confianza. Según los rumores, Anthony Gavin era miembro de la banda de ladrones de Brain Reader, uno de los mejores delincuentes de Reino Unido. Nunca había sido detenido y era totalmente desconocido para las autoridades. Para su plan, decidió reclutar a gente igual de limpia. Greg Tucker no tenía antecedentes penales y se dedicaba a la venta de autos usados. Gavin lo conocía desde hacía tiempo y consideraba que era perfecto para la operación. Lo invitó a un pub, le explicó brevemente el golpe y le ofreció unirse. Tucker no aceptó al instante, pero la perspectiva de una enorme ganancia, el plan inusual y la convicción de Gavin en el éxito lo hicieron aceptar. El siguiente fue Bobby Mills, recomendado por ese mismo uno de los mejores ladrones de Gran Bretaña, Brain Reader. Por cierto, muchas fuentes afirman que Reader también participó en el robo en Baker Street, aunque más tarde el propio Reader lo negó categóricamente, claro, como si fuera a decir otra cosa. Poco después se unieron 5 personas más, de las cuales casi no se sabe nada. A uno lo llamaban piernas cortas, apodo habitual para alguien de baja estatura, a otro simplemente TH, la tercera era una mujer joven. Los 2 restantes eran Mickey, Skinny, Gervaise y Tommy Tanner. Ambos eran delincuentes bastante experimentados y dominaban a la perfección su especialidad. El primero, Mickey Gervais, era un experto en sistemas de alarma y, lo que era aún más importante, en cómo eludirlos. El segundo, Tommy Tanner, era un experto en explosivos. Tanner había probado suerte como abridor, haciendo estallar cajas fuertes, robando nóminas y cosas por el estilo por todo Londres y los condados interiores. Y aún así, Anthony Gavin esperaba que las habilidades de Tanner no fueran necesarias y que pudieran entrar en la bóveda del banco sin tener que volar nada. Solo que, ¿qué banco? En su lista había varias víctimas y durante mucho tiempo analizó cuál sería la mejor opción para su ambicioso plan. Finalmente eligió el Lloyds Bank de Baker Street, la misma calle donde, supuestamente, vivía el adorado Sherlock Holmes de Gavin.
Sabía que ese banco, con excelente seguridad, era popular entre los ricos, y dado el tiempo y esfuerzo que requeriría el golpe, Gavin solo aceptaba un auténtico botín. Para empezar, entregó a Raj Tucker un sobre con 500 libras y le ordenó ponerse su mejor traje, ir al Lloyds Bank y abrir una cuenta. Esto era solo una tapadera. La verdadera misión era obtener información sobre el tamaño y diseño de la bóveda y su sistema de alarma. Así, Tucker regresó al banco y pidió alquilar una caja de seguridad. Los empleados del banco, respondiendo a su solicitud, contestaron con detalle todas las preguntas que Tucker hacía sobre el banco y su casillero, y, como quien no quiere la cosa, Tucker decidió preguntar también por la alarma. Lo más interesante era que, aparte de los sensores de vibración, tremblers, la bóveda no tenía otros dispositivos electrónicos, y la conversación, inocente, confirmó que la puerta funcionaba con cierre temporizado. Time lock. Como necesitaba conocerlo todo, Tucker se convirtió en visitante frecuente. Cada vez que quedaba solo en la bóveda, medía la habitación usando la envergadura de sus brazos y un paraguas que llevaba. Le ayudó mucho que el suelo estuviera cubierto de baldosas de 23 centímetros. El plano debía ser perfecto, había que determinar exactamente dónde cavar el túnel y en qué punto aparecería el agujero por el que entrarían los ladrones. A Tucker, cada vez que el empleado del banco lo acompañaba hasta su casillero en la bóveda, lo dejaban a solas. Como método de encubrimiento, retiraba su caja de su compartimento cerrado, procurando hacer suficiente ruido para satisfacer las expectativas del personal que estaba afuera. Después de eso empezaba a trabajar, pero no debía tardar mucho, porque el personal podría sospechar. En total, durante varios meses, Tucker tuvo que visitar el banco 13 veces para elaborar el plano completo de la bóveda. Por supuesto, para llevar a cabo el plan también se necesitaba el equipo adecuado. Con este objetivo, Gavin acudió a otro amigo, también vendedor de autos usados, llamado Thomas Stevens. Cuando Gavin le propuso ganar mucho dinero rápidamente, él aceptó enseguida. Al entregarle un sobre con dinero, Gavin le dio varias instrucciones. Todo lo de la lista debía comprarse en efectivo, bajo distintos seudónimos, fuera del distrito y a diferentes proveedores. Gavin no quería que, cuando se supiera del robo, algún vendedor recordara que alguien le había comprado exactamente el equipo que la policía pediría identificar. El equipo era muy variado, desde escaleras de aluminio hasta un gato hidráulico de gran potencia y una lanza térmica. Las escaleras eran necesarias para deshacerse de la tierra de manera rápida y eficiente durante la excavación del túnel. Cada escalera debía cortarse en varias secciones y fijarse en la parte inferior del túnel. En esencia, debían servir como rieles. Quien estuviera excavando debía verter la tierra en una carretilla, y cuando ésta se llenaba hasta el borde, otro, situado arriba, debía tirar de ella con una cuerda, vaciarla y enviarla de vuelta por el túnel hacia el excavador. Solo había que ajustar las ruedas de la carretilla para que encajaran en las guías laterales, pero los miembros más habilidosos de la banda resolvieron eso rápidamente. El gato hidráulico de gran potencia y la lanza térmica eran necesarios para abrir la bóveda. Permitían una entrada relativamente silenciosa, durante la cual la alarma no debía activarse. Y si el funcionamiento del gato era evidente, el de la lanza térmica era más complejo. Funcionaba como un soplete extremadamente potente cuya temperatura superaba los 4500 grados centígrados. Esa temperatura debía cortar el hormigón armado sin mayores dificultades. Todo estaba listo para ejecutar el plan, excepto una cosa: faltaba el local desde donde el equipo comenzaría a cavar el túnel. En Baker Street siempre había locales en alquiler, pero Anthony Gavin no podía alquilar cualquiera, debía cumplir varios criterios. En primer lugar, el local debía estar en el mismo lado de la calle que el banco. En segundo lugar, debía estar muy cerca del banco, para que los ladrones no tuvieran que excavar un túnel demasiado largo. En mayo de 1971 apareció el lugar adecuado. Losac, una tienda de artículos de cuero ubicada en el número 182 de Baker Street, estaba a 2 pasos del Lloyds Bank. Cuando Gavin vio en la ventana el cartel For Lease, inmediatamente se puso en contacto con Benjamin Wolf, un pequeño empresario de 64 años, para que él negociara el alquiler. Wolf conocía a varios miembros de la banda y tenía ciertas conexiones en el mundo criminal, pero ¿por qué Gavin, siendo tan precavido, decidió involucrar a otra persona más?
cuando él mismo o cualquier miembro de su equipo podía haber alquilado el local con el mismo éxito, es algo difícil de explicar. Tal vez no quería que los arrendadores lo vieran en persona, aunque eso también podía evitarse. Lo que más le interesaba a Gavin era saber si LeSac tenía un sótano. Cuando Benjamin Wolf se reunió con los arrendadores, examinó cuidadosamente el local y, al preguntar si había un sótano y recibir una respuesta afirmativa, regresó con Gavin y le describió en detalle la distribución de la tienda. Sin más palabras, Gavin le entregó a Wolf 10,000 libras esterlinas necesarias para adquirir los derechos de alquiler de todo el edificio. Teniendo tanto dinero, además del dinero para el equipo y para abrir la cuenta bancaria, es difícil no preguntarse, ¿para qué necesitaba Gavin robar un banco? Sin embargo, incluso si todo ese dinero realmente le pertenecía, lo cual no es seguro, a largo plazo podía obtener millones, lo cual era mucho más tentador. Pero para conseguir esos millones sin ser atrapado, todo debía hacerse a la perfección. Benjamin Wolf sabía que el alquiler del local estaba relacionado con alguna actividad delictiva y entendía perfectamente que, si algo salía mal, sería cómplice. A pesar de ello, cometió un gravísimo error: firmó el contrato de alquiler con su propio nombre. Nada le impedía usar un nombre falso o, si se necesitaban documentos, fabricar un pasaporte falso. Pero Benjamin Wolf cometió una imprudencia imperdonable y no le dijo nada a Gavin. Teniendo en cuenta la atención de Gavin a los detalles y la minuciosa planificación del resto del golpe, resulta muy extraño que él no verificara esta información. Alquilaron LeSac y los miembros de la banda, disfrazados de obreros, comenzaron a llevar al local los materiales necesarios para la construcción del túnel. Todas las ventanas fueron cubiertas con un pegamento para cristales que dificultaba la vista desde la calle. En la puerta colgaron un aviso diciendo que la tienda estaba bajo nueva administración y abriría después de las obras. Decidieron empezar a cavar el túnel un viernes por la noche, antes del August Bank Holiday. Al bajar al sótano y marcar el punto inicial, Anthony Gavin tomó un martillo neumático eléctrico y comenzó a perforar el concreto. El grosor resultó ser de solo 6 pulgadas, por lo que lo atravesaron sin mayores problemas. La dificultad era otra. Al otro lado de la pared, entre Lloyds Bank y LeSac, estaba la cafetería Chicken Inn, donde el ruido del martillo neumático se escuchaba perfectamente. El personal de Chicken Inn sabía que el local vecino había cambiado de dueño y que habría obras, pero, ¿trabajar un viernes por la noche? Gavin y su equipo no querían llamar la atención, así que acordaron excavar únicamente los fines de semana. En esos días muchos negocios del área, incluido Lloyds Bank, estaban cerrados, pero Chicken Inn sí abría y trabajaba hasta la medianoche. Los ladrones no podían hacer nada al respecto, así que trasladaban las tareas más ruidosas para después de la medianoche, cuando el personal ya se había ido. Sin cálculos precisos existía el riesgo de salir a la superficie en plena acera o incluso dentro del propio Chicken Inn, así que hacían las mediciones con una cuerda marcada cada una yarda, 92 centímetros, y las verificaban con una brújula. Finalmente, a principios de septiembre, la excavación del túnel quedó terminada. Tenía 12 metros de largo y la cantidad de tierra y escombros superaba las 8 toneladas que fueron llevadas de vuelta a LeSac y depositadas en la parte trasera del local. Todo estaba listo para la parte más importante, entrar en la bóveda. Pero había un gran problema: la alarma. Había esperanza de que el uso del gato hidráulico no activara los dispositivos, pero era solo una esperanza, no una certeza. Sorprendentemente, la solución llegó pronto, sin que intervinieran Gavin ni ningún miembro de la banda. Fuera del banco, en la esquina donde Marylebone Road se cruzaba con Baker Street, la compañía de aguas había decidido reemplazar las tuberías principales. Para reducir el impacto en el tráfico, decidieron trabajar durante la noche. Usaban taladros neumáticos y excavadoras que generaban vibraciones en el suelo, haciendo que la alarma silenciosa de la bóveda se activara constantemente. El banco decidió desactivar temporalmente esa alarma hasta que terminaran las obras. Mickey Gervaise, responsable de las alarmas dentro de la banda, se enteró a través de sus contactos y enseguida informó a Gavin. Él, por supuesto, estaba encantado. Una coincidencia increíble eliminaba el mayor obstáculo del plan. Ahora nada impedía ejecutar el golpe. Podían realizar un robo perfecto y monumental. El robo, o, para ser exactos, el allanamiento, se programó para la noche del viernes,
10 de septiembre. Todos sabían qué debía suceder y qué papel desempeñaría cada uno. En el techo del edificio de enfrente colocaron a un vigía, Bobby Mills, que avisaría por radio si veía algo sospechoso. La banda utilizó un gato hidráulico de 100 toneladas para abrir un agujero en la bóveda. Pero no funcionó. El suelo de hormigón armado, de aproximadamente 1 metro de grosor, no cedía. En cambio, comenzó a hundirse el suelo del túnel excavado. Resultó que justo en ese punto había un antiguo pozo subterráneo, y ni siquiera los resistentes tablones de vía férrea colocados como refuerzo pudieron ayudar. Así que el intento de entrar en la bóveda con el gato hidráulico fue declarado fallido. El siguiente paso era usar la lanza térmica. Greg Tucker, que había elaborado el plano de la bóveda, sabía manejarla, por lo que la peligrosísima tarea de cortar el hormigón le fue asignada a él. Trabajando en el reducido espacio del túnel, le caían encima fragmentos al rojo vivo y el humo tóxico dificultaba la respiración. Además, el fuerte olor penetró en Lesac. Temiendo que llegara hasta Chequenen o saliera a la calle y que algún transeúnte, al oler a quemado, llamara a los bomberos, Gavin ordenó una pausa. Ni el gato hidráulico ni la lanza térmica acercaron a la banda a su objetivo, y eran los únicos métodos relativamente silenciosos disponibles. Quedaba una última oportunidad. Anthony Gavin esperaba no tener que recurrir a las habilidades del experto en explosivos Tommy Tanner, pero ya no había alternativa, o detonar o retirarse. Usando un taladro y brocas extrafuertes, Tanner, desde el túnel bajo la bóveda, perforó múltiples agujeros formando un cuadrado y en ellos colocó gelignita, un explosivo industrial utilizado en canteras y minas. La preparación fue larga, el humo persistente de la lanza térmica complicaba todo, obligando a Tanner a salir varias veces para respirar aire fresco y volver a entrar. Finalmente, cuando el explosivo estuvo colocado y todo listo para la detonación, el equipo se fue a casa. Todos estaban exhaustos y medio asfixiados por los vapores, y además aún tenían tiempo, el banco no abriría hasta el lunes. El sábado por la noche, Tommy Tanner conectó a los agujeros, en los que se había comprimido la gelignita, los cables y salió del túnel hacia el interior del Lesac. Todo lo que le quedaba por hacer era encender los cables, que servían como detonador, y la bóveda habría sido volada. Pero había un problema, la explosión sería muy ruidosa y seguramente la escucharían tanto las personas en la calle como quienes estaban en Chequenen. A Anthony Gavin se le ocurrió una idea para camuflar el ruido. Encendió el martillo neumático y trabajó durante un breve momento sobre una sección del piso, no para romperlo, sino para ocultar el sonido de la explosión. Al mismo tiempo, Tanner tocó con los extremos pelados de los cables de la mecha a una batería. La bóveda fue volada. Gavin, impaciente, se arrastró por el túnel para comprobar el resultado de su trabajo y, milagrosamente, el piso de la bóveda había sido perforado. Lo único era que el agujero era demasiado estrecho, y para ampliarlo hubo que usar nuevamente la lanza térmica, que, por supuesto, llenó la bóveda y el túnel de humo sofocante. El trabajo para ensanchar la abertura no fue rápido, pero sí se hizo a la perfección. Los miembros de la banda se arrastraron por el túnel hacia la bóveda y, al encontrarse dentro, respiraron aliviados. Los largos meses de duro trabajo no habían sido en vano. Los ladrones, con enorme entusiasmo, empezaron a abrir las cajas de depósito y, afortunadamente, estas estaban rodeadas de gruesas paredes de concreto, por lo que el ruido producido al forzarlas no se escuchaba desde afuera. Las puertas eran destrozadas y luego arrancadas de las bisagras, las cajas se sacaban y su contenido se volcaba sobre lonas de lona extendidas en el suelo. Teniendo en cuenta que el banco nunca comprobaba que se guardaba en las cajas y que los clientes podían poner allí lo que quisieran, el contenido de esos compartimentos secretos impresionaba. Paquetes de dinero en efectivo, joyas, relojes de lujo, monedas de oro y lingotes, cartas de amor, fotografías, reliquias familiares. Se podía enumerar sin fin, pero la enorme cantidad de billetes de alto valor le indicaba a Gavin que el resultado de este trabajo superaría todas sus expectativas. A medida que avanzaba la operación, el botín se guardaba en sacos y se decidió clasificarlo al final, cuando terminaran con la bóveda. A pesar de que ya habían devastado una fortuna entera, pronto quedó claro que no podrían permanecer mucho tiempo dentro. El humo acre no desaparecía de la bóveda y todos comenzaron a tener dificultades para respirar. Ahogándose y tosiendo, Gavin anunció una pausa y, ya en la tienda,
el equipo decidió que por hoy era suficiente. Pero no todos estuvieron de acuerdo. Bobby Mills, que estaba en el techo y cansado de estar solo sin hacer nada, estaba rotundamente en contra. Gavin le comunicó por radio que, debido a la situación con los vapores, era imposible seguir trabajando y que todo se pospondría hasta la mañana. Todos debían irse a casa, pero Mills debía quedarse en el techo y vigilar lo que ocurría cerca del banco. Mix pensaba distinto, estaba cansado, tenía frío, quería dormir y no quería quedarse sentado sin hacer nada en el techo hasta las 8 de la mañana, cuando la banda regresara al ESAC. Empezó una discusión, que logró resolver uno de los miembros de la banda, quien dijo a Mills por radio lo siguiente: si fuera posible seguir trabajando, todos estaríamos trabajando. Hemos estado trabajando sin parar todo el día. Ponte los tapones en los oídos, ten la radio encendida. Eso te va a despertar, joder. Será como una llamada de alarma, ¿no? Cambio. La actitud de Mills cambió de inmediato y se volvió obediente, respondiendo: me quedaré aquí. Me mantendré despierto. ¿Pueden intentar llegar un poco antes? De acuerdo. A Mills le aseguraron que la banda volvería lo antes posible, avisándole mediante esa llamada de alarma. Durante esta discusión se reveló mucha información secreta relacionada con el robo, y si alguien la hubiera escuchado, habría entendido que en algún lugar de Londres estaban robando un banco y, muy probablemente, habría informado de ello a la policía. Por desgracia para los ladrones, la persona que escuchaba todo esto resultó ser un radioaficionado empedernido, Robert Rowlands. Robert Rowlands planeaba acostarse temprano, antes de eso, leer un libro y, quizás, escuchar su radio. Al encender el receptor, se dio cuenta de que lo había dejado accidentalmente sintonizado en una frecuencia de CB. En aquellos días, aunque la radio CB, Citizens Band, se había popularizado enormemente en Estados Unidos, seguía siendo ilegal en el Reino Unido. A pesar de que el uso de equipos CB estaba prohibido, un número cada vez mayor de personas lo utilizaba como medio de comunicación. Rowlands no tenía ningún deseo de escuchar a nadie más que a su emisora favorita, Radio Luxemburgo, pero la conversación que escuchó por casualidad lo alarmó. Unos hombres hablaban por radio y, por lo visto, discutían sobre un robo en el que participaban. Cuando uno de ellos mencionó que ya tenían 400,000, el señor Rowlands supuso que estaban asaltando una tienda local de tabaco y que la cifra se refería a cigarrillos. Sin perder tiempo, el señor Rowlands llamó a la policía y contó que en algún lugar cercano se estaba cometiendo un robo. El operador se lo tomó con desdén. Al fin y al cabo, era sábado por la noche y no era raro que los fiesteros hicieran bromas llamando a la policía. Le sugirió a Rowlands que grabara la conversación y colgó. Muchos, en el lugar de Rowlands, se habrían sentido ofendidos. Después de todo, la policía había ignorado el aviso de un ciudadano, tomándolo por un bromista, pero Rowlands era de otra pasta. En lugar de irse a dormir, como tenía previsto, sacó una grabadora de casetes, la colocó junto al receptor de radio y empezó a grabar la conversación de los criminales. Esto se prolongó durante 2 horas. Convencido de que tenía pruebas suficientes, Rowlands volvió a llamar, pero esta vez no a la policía, sino a Scotland Yard, pensando que ellos sí lo tomarían en serio. Así fue, escucharon a Rowlands y enviaron a 2 agentes a su casa. Tras oír las grabaciones, los agentes se pusieron en contacto con sus superiores. Se les ordenó quedarse en casa de Rowlands y seguir escuchando lo que dijeran los ladrones, con la esperanza de que se comprometieran, pero no llegó nueva información, los ladrones simplemente guardaron silencio. Y no era de extrañar, Anthony Gavin y su equipo se habían dispersado temporalmente a sus casas y solo volvieron a comunicarse a las 8:30 de la mañana. Escuchando las grabaciones, los oficiales determinaron que en algún lugar estaban robando no una tienda de tabaco, sino un banco, solo que cuál y dónde. Usando su experiencia en el ámbito de las comunicaciones por radio, Rowlands dijo que el robo estaba ocurriendo a no más de 1,5 kilómetros de su casa. A los detectives les dio curiosidad de dónde provenía tanta certeza. El señor Rowlands explicó que los ladrones utilizaban transmisores manuales. Con sus pobres antenas telescópicas solo podían transmitir señales a corta distancia. La policía no prestó a esta información la atención que merecía, al parecer considerando que un ciudadano común no podía ser más listo que un policía de Scotland Yard. Ellos se concentraron en las conversaciones reanudadas de los ladrones, con la esperanza de que se delataran.
Solo que ocurrió lo contrario. Pronto la banda desapareció del aire para siempre, y la causa de esto fue un camarero de Check-in. Él escuchó un ruido que venía del banco y decidió comprobarlo, saliendo a la calle y mirando por la ventana de Lloyds Bank. Sobre esto, Bobby Mills informó de inmediato a sus compañeros por radio, ya que, sentado en el techo, no perdía la vigilancia. Por suerte, el camarero pronto se fue, pero ¿qué haría después? ¿Y si llamaba a la policía? Durante la conversación, Mills también mencionó que en las obras viales cercanas acababa de comenzar la perforación. Fue un acontecimiento inesperado, ya que la cuadrilla de construcción debía empezar a trabajar solo el lunes. Gavin ordenó a la banda retirarse de la bóveda lo más rápido posible. Él informó de esto a Mills de manera enigmática y terminó con las palabras: ¿te gustaría cambiar al otro canal? Cambio. Esa fue la última grabación que escucharon los policías. Y aún así, los ladrones habían dado muchas pistas, a las que inmediatamente prestó atención Robert Rowlands. En algún lugar cerca del banco se llevaban a cabo obras viales, y si el robo tenía lugar en un radio de 1 milla, entonces encontrar el banco adecuado se volvía mucho más fácil. Los policías desestimaron esto, señalando que los domingos a menudo se realizaban trabajos viales en toda la zona. Otro detalle del que informó Rowlands, y que también fue pasado por alto por la policía, consistía en que al lado del banco había algún establecimiento comercial que estaba abierto. En aquellos años el comercio dominical estaba prohibido en muchos lugares, así que había que buscar bancos junto a los cuales hubiera un establecimiento abierto, como ocurría junto a Lloyds Bank, donde estaba Check-in. Naturalmente, este detalle también fue ignorado por la policía. Al parecer, el señor Rowlands y los oficiales de Scotland Yard deberían haberse cambiado los papeles. Una vez que quedó claro que la policía no volvería a escuchar a la banda, era necesario actuar con urgencia. A toda prisa decidieron revisar todos los bancos de la zona en un radio de 13 kilómetros desde la dirección del señor Rowlands. En el área de búsqueda había al menos 750 bancos, lo que era una tarea colosal considerando las limitaciones de tiempo a las que se enfrentaba la policía. Para participar en la operación se movilizó a todo el personal disponible. Mientras tanto, había que contactar a cada propietario de las llaves de cada banco y llevarlo a su respectivo banco para permitir que los oficiales entraran y buscaran indicios de un intento de robo. En ese momento, Anthony Gavin y su equipo, que había regresado de la bóveda al ESAC, esperaban noticias de Bobby Mills. Ellos suponían que el camarero que había escuchado el ruido podía haber llamado a la policía, pero pronto quedó claro que no lo había hecho, considerando que había pasado mucho tiempo y nadie de la policía había aparecido. Los ladrones decidieron regresar al banco, donde reanudaron los trabajos de vaciado de la bóveda. Al comprender que podían ser escuchados, la banda dejó de usar martillos y taladros, y en su lugar empezó a abrir las puertas con palancas. Por suerte para ellos, aunque más lento, los compartimentos podían ser atacados también de esa manera. En ese momento, los policías de toda la ciudad estaban revisando cada uno de los 750 bancos. Le llegó el turno a Lloyds Bank a las 15:30. Los policías, junto con el señor Davis, que era el subgerente de la sucursal de Lloyds en Baker Street, entraron en el edificio y comprobaron que la alarma estaba activada y no se había registrado ninguna señal. Entonces los oficiales pidieron inspeccionar la bóveda y fueron conducidos a través de los portones metálicos cerrados hacia abajo hasta la puerta de la bóveda. Después de inspeccionar el lugar, se aseguraron de que allí tampoco había nada inusual. Entonces uno de los policías pidió al señor Davis abrir la puerta de la bóveda para poder mirar adentro. Detrás de la puerta, conteniendo la respiración y sin moverse, estaban los ladrones. Lo más probable es que Bobby Mills los hubiera advertido por radio de que la policía había llegado al banco, pero ya era tarde para huir, y si los oficiales hubieran podido abrir la puerta, todo habría terminado. Pero la policía, igual que cualquiera, no podía hacerlo. La puerta estaba bloqueada por un cierre automático con temporizador y no se liberaría hasta la hora de apertura del día siguiente. Dicho en términos simples, los empleados del banco, antes de irse a casa, ajustan un temporizador por una cantidad determinada de horas, después de las cuales la puerta de la bóveda puede abrirse. Al terminar la jornada laboral el viernes, a las 17, configuraron el temporizador hasta el lunes a las 9, y hasta ese momento nadie, ni siquiera un empleado del banco, podía entrar.
La policía y el banco tenían prácticamente las manos atadas. Examinando cuidadosamente la puerta y no notando ningún signo de robo, los oficiales agradecieron al señor Davis por su ayuda y esperaron a que desactivara la alarma y cerrara la puerta principal. El señor Davis volvió a casa, y los policías informaron que en el Lloyds Bank de Baker Street todo estaba limpio. Anthony Gavin y su banda respiraron aliviados. Decidiendo que ya habían asumido suficiente riesgo, los ladrones resolvieron terminar. No intentaron forzar la caja fuerte principal del banco, donde normalmente se almacena una enorme suma de dinero en efectivo, considerando acertadamente que otra explosión o el uso de la lanza térmica era un riesgo demasiado grande, especialmente cuando toda la policía de Londres estaba alborotada. Ya de por sí la banda había logrado abrir 268 cajas, cuyo contenido pronto dividieron entre ellos. Antes de irse, los ladrones se aseguraron cuidadosamente de no dejar ninguna evidencia. Afortunadamente, no tuvieron que borrar huellas dactilares, ya que los criminales desde el principio siempre habían usado guantes. Los incontables paquetes con objetos de valor fueron cargados en una furgoneta con placas falsas, estacionada en un pequeño patio privado detrás de la tienda, después de lo cual Gavin y otro miembro de la banda se la llevaron. Los demás miembros de la banda salieron uno por uno de LeSac hacia la peatonal Baker Street. En el edificio de enfrente, Bobby Mills seguía observando desde la azotea lo que ocurría. Contó a los miembros de la banda y, al ver que el último ya se había ido, recogió sus cosas, bajó al suelo y se dirigió al lugar donde los criminales iban a dividir el botín. Uno de los robos más sonados y atrevidos del Reino Unido en el siglo XX, como lo llamarían después los medios, había sido ejecutado con éxito. En el Lloyds Bank de Baker Street era una mañana de lunes como cualquier otra. Los empleados del banco llegaron al trabajo y se preparaban para el día que tenían por delante. A las 9 de la mañana, el temporizador de la cerradura temporizada llegó a su fin y la puerta del depósito se abrió. Al empujar la pesada puerta y encender los interruptores, los empleados del banco se encontraron dentro del depósito. Los detuvo una escena de completa devastación. Las puertas de los armarios estaban dobladas y torcidas, colgaban torcidas de las bisagras, y el piso estaba cubierto de cajas de seguridad arrojadas por todas partes. Se hizo evidente que, de los 750 bancos que revisó la policía, fue precisamente al Lloyds Bank de Baker Street al que no le había ido bien. La policía llegó rápidamente y el área alrededor del banco fue acordonada en espera de la llegada de los investigadores forenses. Entre el caos de cajas tiradas, su atención fue atraída por un mensaje garabateado en la caja fuerte: "Veamos cómo Sherlock Holmes resuelve este asunto". Pero lo que más llamaba la atención era el agujero en el piso del depósito. Había que encontrar desde donde se había excavado el túnel. Los policías salieron a la calle para inspeccionar los edificios adyacentes al banco. Tras visitar Chequenham y comprobar que el túnel no se había excavado desde ahí, los oficiales se dirigieron al desierto y bastante sospechoso LeSac. Como era de esperarse, no había nadie allí y, tras obtener la orden necesaria, la policía irrumpió, bajó al sótano y encontró la segunda escena del crimen. Aquí había muchas herramientas y equipos de corte, y en un extremo del local yacía una montaña de tierra. A los policías les esperaba muchísimo trabajo y el tiempo era limitado. A la banda de Anthony Gavin rápidamente la apodaron Walkie Talkie Banda, por haber usado radios. La Walkie Talkie Banda se llevó del depósito entre 200.000 libras y 4 millones. Pero, al parecer, la cifra real era mucho mayor. La noticia del robo se extendió rápidamente por el país y los medios empezaron a criticar a la policía por su incompetencia, y hay que decir que tenían todas las razones para hacerlo. Las autoridades entendían que, para recuperar su reputación, debían encontrar a los ladrones lo antes posible. Hasta 120 detectives trabajaron en el caso, organizados en 4 equipos, uno examinando la escena, otro contactando a los propietarios de las cajas de seguridad, uno encargado de la coordinación desde el centro de control y un equipo dedicado a todas las consultas externas. En la escena del crimen se encontraron muchas huellas dactilares, pero la mayoría pertenecían a empleados y clientes del banco. En el sótano de LeSac, un examen minucioso de cada objeto no dio ninguna pista. Tras analizar las grabaciones de las conversaciones por radio, Scotland Yard pronto anunció que buscaban a una banda de 5 personas y que uno de sus miembros era una mujer.
Más tarde la policía amplió el campo de búsqueda, incluyendo a otros 5. El problema era únicamente dónde buscarlos. Parecía que el robo había sido ejecutado a la perfección. Por si acaso, la policía decidió averiguar quién había alquilado Lesac y rápidamente dieron con Benjamin Wolfe, el mismo ingenuo que tuvo la audacia de alquilar el local bajo su propio nombre. Por supuesto, Wolfe ya había oído hablar del robo en Baker Street y debía entender que tarde o temprano la policía tocaría a su puerta. Pero nadie en el equipo de Anthony Gavin sabía lo tonto que había sido Wolfe. Ellos ya sabían que la policía tenía grabaciones de sus voces, pero creían que esas eran las únicas pruebas. En lugar de llamar a Wolfe a declarar, la policía decidió averiguar lo necesario mediante métodos encubiertos. Investigaron los asuntos financieros de Wolfe y pronto se descubrió que él no podía haber gastado 10,000 libras en el alquiler de Lesac, ya que, según sus declaraciones de impuestos, simplemente no tenía ese dinero, al menos, no lo había ganado legalmente. Por otro lado, Wolfe no tenía antecedentes penales ni vínculos conocidos con el crimen organizado, pero en ese momento la policía sospechaba que él era el organizador del robo. Wolfe llamó mucho la atención de C-11. C-11 era una subunidad altamente especializada del Departamento de Investigación Criminal, SID, de la Policía Metropolitana. Tras obtener las autorizaciones correspondientes, C-11 instaló escuchas telefónicas en todos los teléfonos a los que tenía acceso Benjamin Wolfe. Las primeras grabaciones mostraron que su voz no aparecía en ninguna de las conversaciones grabadas en radio, pero ese no era el objetivo principal de la intervención. La policía quería saber con quién hablaba y si decía algo sobre el robo, la ubicación de los criminales o los bienes robados. Pequeños grupos de agentes vigilaban su casa y lo seguían a donde fuera, con la esperanza de averiguar con quién se reunía. Pero todo fue en vano. Benjamin Wolfe o bien ocultaba algo muy bien, o realmente no tenía nada que ver. La investigación podría haberse estancado si no fuera por los informantes de la policía, que no se sabe cómo descubrieron 2 nombres relacionados con el robo, Thomas Stevens y Raj Tucker. Parece que alguien de la banda sí se había soltado de lengua. Tan pronto como Stephens y Tucker pasaron a ser objeto de atención de C-11, por su comportamiento se hizo evidente que eran personas bastante reservadas y sospechosas. Nuevamente se usaron escuchas telefónicas y los agentes empezaron a seguir cada uno de sus movimientos. El descubrimiento principal fue que Stephens, Tucker y Benjamin Wolfe tenían contacto con un hombre cuyo nombre más tarde se supo que era Anthony Gavin. C-11 investigó y resultó que recientemente este hombre había comprado un pub en Dalston, pero no estaba claro de dónde había sacado tanto dinero. La policía también anotó con interés que la voz de Gavin era sorprendentemente parecida a una de las que había grabado en su dictáfono Robert Rowlands. A través de informantes, Scotland Yard supo que, al menos, uno de los ladrones había escapado a Francia. La policía no tenía posibilidad de identificar al sospechoso, y aunque la tuviera, no podría traerlo para interrogarlo, ya que no existía ningún acuerdo de extradición entre los países. Poco a poco, las autoridades iban armando el panorama completo de los movimientos y conexiones de los principales sospechosos, pero ninguno cometía errores que pudieran llevar al arresto. Nadie, excepto Raj Tucker, quien mencionó por teléfono una gran suma que debía ser entregada a cierto Abdullah Hassan Ganji. La reunión entre ellos fue fijada para el día siguiente y, al decidir no desperdiciar una excelente oportunidad de atrapar a los criminales con las manos en la masa, la policía decidió actuar. Se decidió que, si lograban arrestar a Raj Tucker, ese mismo día serían arrestados Gavin, Stephens y Wolfe. Al día siguiente, C-11 y agentes de la brigada criminal, algunos de ellos armados por si los sospechosos tenían armas, siguieron a Tucker hasta el lugar del encuentro. Al llegar al sitio acordado, Tucker estacionó y se quedó en el auto esperando a Ganji, quien llegó unos minutos después. Tomando un pequeño maletín con dinero, Tucker salió de su auto, se sentó en el asiento trasero del auto de Ganji y, a los pocos minutos, salió, solo que ahora sin el maletín. Mientras caminaba hacia su coche, Ganji dio la vuelta y se marchó. Se dio la orden de intervenir, y 2 autos sin identificación salieron a toda velocidad, bloqueando el vehículo de Tucker por ambos lados para acorralarlo.
Tucker apenas tuvo tiempo de acomodarse en el asiento del conductor cuando de repente se vio rodeado de detectives con revólveres listos para disparar. Lo sacaron del auto y le pusieron las esposas antes de que pudiera entender lo que estaba ocurriendo. El segundo auto, en el que estaban Abdullah Hassan Ganji y su sobrino, fue detenido en la esquina de la misma manera. Después de eso, la policía irrumpió simultáneamente en las casas de Gavin, Stephens y Wolf. Los sospechosos estaban en casa y, al ver a la policía, se rindieron sin resistencia. Pero aún era necesario demostrar que todos ellos eran participantes del audaz robo en Baker Street. En el portafolio que Raj Tucker entregó a Abdullah Hassan Ganji se encontraron 32,000 libras. A la pregunta de para qué estaba destinado ese dinero, Abdullah Hassan Ganji respondió algo sobre un negocio relacionado con divisas, lo cual no convenció en absoluto a la policía. Benjamin Wolf negó rotundamente cualquier conocimiento del asalto al banco y cualquier implicación en él. Insistió en que adquirió el alquiler por encargo de alguien y que después nunca volvió a visitar ese lugar. Sin embargo, cuando continuaron presionándolo, Wolf se negó a dar el nombre de la persona en cuyos intereses actuó y no pudo dar una respuesta satisfactoria sobre por qué ese desconocido no pudo o no quiso tramitar él mismo el alquiler. En cuanto a Anthony Gavin, Raj Tucker y Thomas Stevens, ninguno de ellos estaba dispuesto a cooperar, negándose a responder las preguntas que les hacía la policía. Cuando a Gavin le presentaron las grabaciones de las conversaciones por radio, él negó categóricamente que una de las voces perteneciera a él. Se realizaron registros de todas las propiedades vinculadas a los detenidos, como resultado de lo cual la policía descubrió 231,000 libras que determinaron como robados del depósito. Después de varios días de exhaustivos interrogatorios, la policía acusó a Gavin, Tucker, Stephens y Wolf de robo de bienes valorados en 1.5 millones de libras, además de posesión de explosivos. A los dos Ganji se les acusó de manejar bienes robados, y los 6 hombres fueron puestos bajo custodia a la espera del juicio. El juicio contra los 4 miembros de la banda y los 2 Ganji comenzó el 2 de enero de 1973 y duró 19 días. Ganji y su sobrino fueron absueltos. Benjamin Wolf fue declarado culpable de ambos cargos. Inicialmente querían darle 12 años, pero el juez tomó en cuenta su edad, 64 años, y lo condenó a 8 años de prisión. Interesante, si Wolf hubiese tenido, digamos, 75 años, ¿lo habrían dejado ir a casa? Al resumir, el juez calificó el robo como un crimen audaz que demostró una extraordinaria inventiva y determinación por parte de quienes lo cometieron. Anthony Gavin, Raj Tucker y Thomas Stevens fueron condenados a 12 años de prisión cada uno. Podían haber reducido la sentencia dando los nombres de otros miembros del robo, pero no lo hicieron. Pero, incluso con una condena tan seria, tenían un motivo para alegrarse. La policía encontró solo una mínima parte del dinero que habían robado del banco. Su dinero estaba bien escondido y esperaba a sus dueños para compartir con ellos los años restantes de una vida sin preocupaciones, pero valían esas riquezas 12 años en prisión. Un robo tan grande generó muchos rumores, muchos de los cuales no han sido desmentidos hasta hoy. Tras abrir cientos de cajas, los ladrones vieron su contenido, entre el cual podía haber muchas cosas que no estaban destinadas a ojos ajenos. Circulaba el rumor de que en una de las cajas se encontraron fotografías de un miembro del Parlamento que en ese tiempo practicaba la pedofilia. Los ladrones no consideraron usar esas fotografías con fines, digamos, de chantaje y simplemente las dejaron tiradas en el piso, donde podían ser recogidas y examinadas por la policía. En respuesta a estos rumores, la policía declaró que no había ningún material de ese tipo en la escena del crimen. Pero hay que considerar el hecho de que los años 70 fueron un periodo especialmente corrupto para la policía de Londres, incluyendo Scotland Yard, y esto está bien documentado. Por ejemplo, uno de los mejores detectives de Scotland Yard llamado Alec Ast estaba relacionado con numerosas acusaciones de corrupción presentadas contra él. ¿Quién sabe si los policías decían la verdad o si simplemente ocultaron las fotografías comprometedoras para salvarle el pellejo al político? También surgieron especulaciones por el hecho de que, según se afirmaba, las autoridades enviaron a la prensa una dinores. Una dinores es una solicitud oficial a los editores de noticias para no publicar ni transmitir materiales sobre ciertos temas por razones de seguridad nacional.
La policía efectivamente se dirigió a la prensa cuando las noticias del robo apenas empezaban a filtrarse, pero eso fue cuando el robo aún continuaba. Ese paso era obvio, la policía simplemente no quería que los ladrones se enteraran a través de la prensa de que estaban siendo vigilados. La prensa sí acató temporalmente la orden no oficial, pero cuando se revelaron muchos detalles del robo, ya no pensaba quedarse callada. La televisión, la radio y los periódicos estaban llenos de noticias sobre el audaz robo, y si una, Dinores, realmente hubiera existido de forma oficial, por supuesto, la prensa no habría actuado así. Quizás el rumor más sonado estuvo relacionado con la hermana de la reina, la princesa Margaret. La princesa Margaret más de una vez navegó contra el viento, y su vida personal a menudo se convertía en objeto de exuberantes especulaciones. Los chismes afirmaban que durante una fiesta sexual, en la que la principal invitada era la liberal princesa Margaret, cierto Michael Axe tomó en secreto varias fotografías del acto grupal. Originario de Trinidad, Michael Axe era una figura bastante dudosa que ya había cumplido 2 condenas en prisión y, cuando enfrentaba otra más, Michael Axe huyó a su natal Trinidad. Planeaba usar las fotografías de la miembro de la realeza si las autoridades británicas intentaban perseguirlo. Guardaba el material comprometedor de la princesa en una caja de seguridad del Lloyds Bank. Una teoría similar fue ampliamente desarrollada en la película de 2008 El robo del siglo, con Jason Statham como protagonista. Es la única y bastante buena película de ficción basada en el robo de Baker Street, pero la precisión de los hechos en ella deja mucho que desear. En la película se afirmaba que los servicios secretos del Reino Unido, para salvar a la familia real del escándalo, ordenaron el robo con el objetivo de sacar las fotografías del depósito. Este rumor, cabe decir, circulaba mucho antes del estreno de la película. Quienes lo difundían, al parecer, no entendían del todo qué facultades tenían Mi-5 y Mi-6. Si se hubiera sabido que existía un material tan potencialmente explosivo, y que estaba en manos de un criminal condenado que se encontraba prófugo, no habría sido necesario ningún robo. Al más alto nivel se habría obtenido un permiso que permitiría a Mi-5 entrar al depósito y a la caja fuerte para retirar todos los objetos secretos. Por supuesto, no querrían que esto se hiciera público, por lo que se habrían dirigido directamente a la alta dirección del Lloyds y, con su ayuda, habrían entrado al depósito, abierto la caja necesaria y se habrían llevado lo que necesitaban. En cualquier caso, todos los hechos documentados relacionados con el robo del Lloyds Bank se publicarán solo 100 años después del robo, es decir, en 2071, una fecha a la que la mayoría de nosotros no llegará, aunque es dudoso que las 800 páginas de documentos no sean debidamente editadas antes de ese momento, sí, por supuesto, así se requiere. El método utilizado en el robo por los miembros de la banda de Anthony Gavin posteriormente volvió a aparecer más de una vez en diferentes partes del mundo. En 1977 tuvo lugar un robo de banco en el Standard Bank en Krugersdorp, Sudáfrica. Los delincuentes robaron, si lo llevamos a valor de hoy, más de $20 millones. Todo fue similar al robo de Baker Street, pero, a diferencia de los bandidos londinenses, la policía sudafricana nunca descubrió quién estuvo implicado en el robo. Los ladrones de Sudáfrica claramente se inspiraron en el trabajo de Anthony Gavin, pero corrigieron bien sus errores. En particular, al alquilar una tienda vacía cerca del banco, no se les ocurrió dar su nombre real. En 2010, en la capital de Argentina, Buenos Aires, los ladrones robaron un banco por una suma de entre 25 y 70 millones de dólares, excavando un túnel a unos 5 metros de profundidad y, atención, de 30 metros de largo. Una vez más, la fuente de inspiración, al parecer, fue el robo de Baker Street, aunque para 2010 ya se habían cometido muchos robos similares. Para alquilar el local desde el cual comenzaron a excavar el túnel, se utilizó una identificación robada de un taxista. Pero en términos de empeño, los ladrones de Brasil ocupan un lugar especial. En 2005, para acceder a un banco, cavaron un túnel de nada menos que 78 metros de largo. Es una locura a lo que algunas personas están dispuestas a llegar con tal de no ganar dinero con trabajo honrado. En cambio, el honesto Robert Rowlands, quien desempeñó un papel fundamental en la revelación del robo de Baker Street al grabar en su grabadora las comunicaciones de los ladrones, en lugar de recibir elogios y recompensas,
casi fue procesado por la escucha no autorizada de transmisiones de radio. Ahí se aplica el dicho, no hagas el bien, no recibirás el mal. Y aún así, prevaleció el sentido común. Al señor Rowlands no se le imputaron cargos, aunque, como mínimo, sí lo hicieron ponerse nervioso. Los representantes de Lloyds actuaron con mayor sensatez al recompensar a Rowlands con un cheque de 2.500 libras por su ayuda en la investigación del crimen. Además, Lloyds anunció una recompensa de 30.000 libras por cualquier información que llevara a la captura de los demás delincuentes que seguían libres, pero no lograron encontrar a nadie más. Después de cumplir sus condenas, Anthony Gavin y los miembros de la banda quedaron en libertad. La fama de su inusual método de robar un banco se extendió mucho más allá del Reino Unido. Justo después de su liberación, la prensa intentó contactarlos para escuchar, de boca de los propios delincuentes, la verdadera historia del robo, pero ellos se negaron. La policía los vigiló cuidadosamente con la esperanza de dar con el rastro de los bienes robados, pero los ladrones se comportaban con demasiada cautela, entendiendo perfectamente que podían estar siendo observados. Pronto Gavin y otros participantes desaparecieron deliberadamente en el anonimato, quizás incluso en el extranjero. Surgieron rumores de que comenzaron a vivir a lo grande, comprando lujosas casas, autos caros y yates espectaculares. Pero, incluso si eso fuera cierto, podrían haberlo hecho mucho antes si no hubieran ido a prisión por 12 años. El robo perfecto que tanto planearon se estrelló por una serie de errores absurdos, como el cometido por Benjamin Wolf al alquilar la tienda bajo su propio nombre y por casualidades como la de Robert Rowlands, que, siendo uno de los pocos en la zona que tenía un receptor CB, captó de milagro las conversaciones de la banda y lo grabó todo en su grabadora. A pesar de que antes la policía no había mostrado ningún interés en la información de Rowlands. A pesar de todo, el robo de Baker Street definitivamente pasó a la historia y generó más rumores y mitos que cualquier otro robo, pero la mezcla de genialidad y estupidez de ambas partes, la policía y los ladrones, sin duda, impresiona.